Me basta un pequeño gesto, hecho de lejos y leve, para que vengas conmigo y por siempre te lleve. Pero no lo haré. Una palabra caída de las montañas de los instantes desmancha todos los mares y une las tierras más distantes. Palabra que no diré. Para que vos me adivines entre vientos taciturnos, apago mis pensamientos, uso atuendos nocturnos, que amargamente inventé. Y mientras no me descubrís, los mundos van navegando en aires seguros del tiempo, hasta quién sabe cuándo. Y un día me acabaré. Timidez de Cecilia Meireles. ¿Quién no ha sido tímido alguna vez en la vida? Seguramente muchos de ustedes nunca han tenido ese problema. Y si están escuchando este programa, en realidad la mayoría puede que sí. A veces no somos tímidos con todo. Hay muchas cosas que nos resultan fáciles, hacer amigos, conversar con gente, pero no hablar en público. Hay gente para la que es fácil hablar en público, pero no relacionarse íntimamente, socialmente. Cuesta ser amigos, cuesta confiar, pero sobre todo, cuesta hacerse ver. Permitir que los demás te vean y que no te sonrojes y que te tiemble todo el cuerpo y pierdas la mirada a todo instante. Un poquito de eso es la timidez. Palabras que no diré, cositas que deberían pasar o que espero que pasen pero que me estoy inventando porque no va a suceder. Cosas que no me animo a hacer. Y al final un día terminaré con todo y no habré hecho nada. Esa es la timidez, ese es el problema de la timidez. Yo la tengo. Soy muy tímido desde chico, muy vergonzoso. Me cuesta mucho hablar en público. Me cuesta mucho hablar delante de cámara también. Pero descubrí que hay una sola forma de tratar esa timidez que tanto me dificultaba mi vida, mi profesión como productor y muchísimas otras cosas, obviamente, que transcurren en el día a día y que lo confrontan a uno. Para quienes me conocen personalmente, conversar conmigo básicamente es hablarme. Y saben que relacionarse conmigo es intentar acercarse a mí, porque soy una persona muy poco social, de poco diálogo, de pocas palabras, silencioso. De hecho así me describen siempre, callado. Pero acá estoy. ¿Y qué hago acá? Venciendo la timidez. Descubrí que la única manera de vencer la timidez es aceptar que la tengo y hacer las cosas que ella no me permite. Enfrentarla todos los días. Luchar con ella. Mirarla a los ojos y decirle: está bien, pero yo voy a hacer esto. Te respeto, pero no me puedo detener. Tengo que seguir adelante, si no, ¿qué hago de mi vida? Eso es la timidez. Es una cosa fea, diría, horrible, que uno carga día a día, que se acercan a saludarte y no sabes para dónde mirar. Pero hay que saber sobrellevar y vivir y transitar y etcétera, 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 para poder lograr cosas, básicamente. Poder vivir. ¿Cómo podría hacer amigos? Que no tengo. ¿Cómo podría tener pareja? Que no tengo. ¿Cómo podría hacer un millón de cosas que no tengo? Que no hago. A menos que logre, no sé si superar o vencer, porque la sigo teniendo. Con 27 años sigo siendo tímido. Pero a veces la miro a los ojos o incluso la dejo de mirar a esa timidez que tengo, que cargo, para decir: bueno, sí, pero tengo que hacer esto. Es como cuando te duele la cabeza, pero querés ver a alguien. Y me duele la cabeza, no tengo ganas de ver a nadie, pero casualmente justo me escribió una persona que realmente me gustaría ver. Me duele la cabeza, pero realmente quiero ver a esta persona. Bueno, la timidez
Un poquito va por ahí el vencerla. Intentar sobrellevarla por momentos, sobrepasarla por momentos. Faltarle un poco de respeto. Y hacer lo que se puede con eso en las manos. Dice Pablo Neruda en su libro Confieso que he vivido, de 1974: la timidez es una condición extraña del alma, una categoría, una dimensión que se abre hacia la soledad. También es un sufrimiento inseparable, como si se tienen dos epidermis y la segunda piel interior se irrita y se contrae ante la vida. Entre las estructuraciones del hombre, esta calidad o este daño son parte de la alineación que va fundamentando, en una larga circunstancia, la perpetuidad del ser. Mi lluviosa torpeza, mi ensimismamiento prolongado duró más de lo necesario. Cuando llegué a la capital, adquirí lentamente amigos y amigas. Mientras menos importancia me concedieron, más fácilmente les daba mi amistad. No tenía en ese tiempo gran curiosidad por el género humano. No puedo llegar a conocer a todas las personas de este mundo, me decía. Y así todo surgía en ciertos medios una pálida curiosidad por este nuevo poeta de poco más de 16 años. Muchacho reticente y solitario, a quien se veía llegar y partir sin dar los buenos días ni despedirse. Fuera de que yo iba vestido con una larga capa española que me hacía asemejar un espantapájaros, nadie sospechaba que mi vistosa indumentaria era directamente producida por mi pobreza. Quizás lo más acertado con lo que venía diciendo, lo que más se parece, es la primera parte. Una condición extraña del alma, un sufrimiento inseparable, como si se tuviera dos epidermis, dos capas de piel. La segunda, la interior, se irrita y se contrae ante la vida. Esa es la cosa a la que se le tiene alergia cuando uno es tímido. La vida, el contacto, el salir, el relacionar, el que me vean, estar en la calle, estar en público, hablar, que me miren. Sin embargo, uno se va acostumbrando capaz a sobrellevar determinadas cosas para poder ser feliz, ni más ni menos. Si no, ¿a dónde más podríamos intentar llegar si no nos atreviéramos a superarnos a nosotros mismos? Eso es la timidez, sobrellevarnos a nosotros mismos. Y el que no lo hace se queda sentado, no le queda más. Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, un fragmento de su libro de memorias. Pablo Neruda fue uno de los poetas, un poeta chileno, uno de los más importantes que ha habido en América Latina. Y se conocen muchas de sus hazañas y de sus movimientos y de sus viajes y de sus pases y de sus escritos. Poemas de amor con los que cientos de personas se habrán enamorado entre sí y se habrán dedicado sus palabras. Sin embargo, a él le costaba decirlas, porque era tímido. Y quizá muchas veces esas cosas que uno le ha dicho a alguien más sobre esas que él ha escrito, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche, y dedicárselo a alguien, quizá eso que uno ha hecho, yo no es mi caso, pero alguno de ustedes ha hecho con alguien más, al mismo Neruda le costaba. Puede ser. Sus consejos, sus entrevistas. Imagínenselo dando una entrevista y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque una persona a la que le es tan difícil hablar se pondría a sí mismo en una posición en la que va a estar en una exposición pública. Y creo que muchas veces hay porqués más fuertes que las excusas. Si quisiéramos poner excusas, tenemos excusa para todo. Yo soy tímido, me da vergüenza, no sé hablar. Como pasaba, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza un ejemplo de la Biblia. Moisés,
Cuando Dios le dice que vaya delante del faraón y le diga que libere a su pueblo, y Moisés le dice a Dios: pero yo no sé hablar, Dios. Oh Dios mío, no sé hablar. Soy tartamudo, me trabo, me pierdo, no sabría hacerlo. Y más en esa situación, me imagino los nervios. Bueno, ¿sabes qué? No se trata de quién sos vos, sino de lo que yo voy a hacer. Bueno, Pedro, es complicado. Mi medio hermano. Está bien, anda con Aarón. Si Moisés no hubiera hecho eso, ¿qué habría pasado en esa historia? Tan solo por decir, che, pero me cuesta un poquito hablar a mí en público, ¿no? ¿Tenés a alguien más? Y quizás, sí. Mirá, bueno, ¿sabes qué? Anda. Sí, yo pondré a alguien más. Vení, Aarón. ¿Qué cosas podemos perdernos? Simplemente por una absurda timidez. Porque viene también por el lado de los miedos. ¿Qué me va a pasar por hablar en público? Sí, cuando lo haces te sube un calor que no podés controlar. Pero siendo realistas, racionales, ¿qué te va a pasar por hablar en público? Lo peor que puede pasar es que hagas el ridículo, que te equivoques y que se rían. Y no sé si está tan mal. He aprendido a hacerlo muchas veces. Timidez. Timidez que nos detiene, que nos desampara a nosotros mismos, que nos hace desampararnos, que nos hace aislarnos, alejarnos, perdernos. Bueno. Timidez. Podríamos escuchar, hablando sobre lo mismo, a Dante Gebel, que en una ocasión, en una entrevista que le hicieron, habló precisamente sobre su juventud, y ahí hay unas cositas con respecto a lo que fue ser tímido en su carrera profesional. Creo que cada uno tiene su manera de relacionarse con Dios desde las distintas facetas que es Dios, ¿no? Algunos conocen al Dios próspero, al Dios sanador. Yo conozco el Dios que es papá. Y entonces a partir de ahí siempre siento que Él me sigue viendo como un pequeño, a pesar de que ya tengo más de 40 y tantos años, pero siento que me ve como un niño. Y esa niñez no fue extrovertida, no era alguien que yo decía sueño con estar en televisión o en los estadios. No hubieses querido conocerme a esa edad, era extremadamente tímido, me orinaba encima cuando tenía que dar una clase oral frente a los compañeros de colegio. Pero creo que Dios puede hacer grandes milagros, ¿no? Y transformar toda esa timidez en lo que Él realmente quiere hacer con el propósito de cada uno. Y ahí lo tenemos, Dante Gebel, damas y caballeros, que hace poco además ganó un premio, no tengo bien en claro, creo que fue un Martín Fierro a la mejor conducción de un programa de televisión. Al quien le hacen una entrevista y reconoce una juventud de timidez, de costar hablar, y de no haberse imaginado nunca y no haberse puesto, o sea, no haber deseado, no haber esperado un día tener que ponerse a sí mismo en la posición en la que hoy está. Sin embargo, hoy premiado incluso por eso. ¿Por qué? Por su lucha, básicamente. Cuando yo escucho a un Dante Gebel que habla de sí mismo joven, muy tímido, callado, reservado, al que le cuesta hablar, manifestarse en público, que lo vean, que a sus 40 y tantos años, 50, es premiado por conducir un programa de televisión en un canal nacional, y bueno, no solamente el canal nacional, sino también las prédicas, los sermones que se difunden, se distribuyen a través de las plataformas digitales de lo que pasa en la iglesia todos los domingos. Yo veo un premio, particularmente por hablar de este Martín Fierro, un premio a la lucha con uno mismo. No es un premio simplemente a conducir un programa de televisión, sino a haber superado mis propias formas de pensar sobre mí, de haber superado mi baja autoestima quizá, de haber superado alguna situación de la infancia, la cual me hacía
tener poco hablar. Un premio a la lucha, totalmente. Y lo mismo que intentamos hacer acá. Capaz que, obviamente, este podcast no es para nada similar a un programa de Dante Gebel, un programa de televisión nacional, internacional. Ni siquiera se acerca en la calidad de la música, del video, de la conducción, sobre todo. Pero estamos luchando. Y cuando se lucha, se crece. Este podcast no es lo mismo hoy que lo que era hace un año, por ejemplo. Hace un año yo no transmitía con video. Este año lo empecé a hacer con video. Y no solo lo empecé a hacer con video. Creo que el año pasado empecé a hacerlo con video, pero en cierto momento, más cerca de fin de año. Ahora no solo empecé a hacerlo con video, sino que justamente hoy mejoro la calidad de la imagen. Porque empiezo a grabarlo con una cámara mucho mejor. Lo hago de una tirada, no grabo videos de 30 segundos de frases cortadas que después junto todas para armar un discurso. No, hablo directamente mirando a la cámara, sin cortes, sin pruebas. No grabo el video 20 veces, lo hago una sola vez. Algo que antes no podía hacer. Hace un año no podía tener una cámara. O sea, la cámara la tenía, la misma que tengo ahora. Pero filmarme para hablar. De hecho hay videos en la cuenta de Instagram, en la página, en los que yo leo y el video se ve oscuro para que no se vea mi rostro. Eso es de hace un par de años el video. Lo que yo le reemplazo es el audio, pero en aquel momento no me animaba yo a verme, a que me vean. De hecho, hace varios años usaba filtros en la voz para, según yo, mejorarla un poquito. Capaz que se notaba mucho que era una voz modificada. Hoy no. Hoy tengo luces, cámara, micrófono y estoy hablando desde el corazón. Es difícil y cada vez que lo hago capaz un poquito menos, pero nunca deja de ser difícil. Nunca deja de haber nervios, miedo. ¿Qué voy a decir? Dudas, pensamientos en contracorriente. Pero ¿cómo llegué hasta acá? Teniendo miedo, teniendo timidez, teniendo vergüenza y con todas esas cosas encima cacheteándome, decidí ir a contramano de mí mismo. A contramano de mis pensamientos, de mis propias concupiscencias que me decían no hagas nada, no pierdas tu dignidad de esta manera. Y capaz pierdo un poquito mi dignidad al hacer este podcast, pero gano un poquito por otro lado. Y yo creo que ahí estuvo quizá en algún momento de mi vida la prueba de fuego. ¿Cuál fue la prueba de fuego? Hoy doy clases. Habría sido en algún momento de mi vida lo más impensado que alguna vez podría haber llegado a hacer. Dar clases frente a un aula de 10, 15, 20 estudiantes que están a la expectativa de lo que yo les estoy por decir, o lo que les estoy hablando, o que algunos ni eso, están en la suya. Y que es incluso más difícil que simplemente dar una charla, que en alguna ocasión me había tocado, porque ahora además los tengo que evaluar. Entonces hay cosas en las que no puedo fallar, porque se las tengo que exigir a ellos, y si yo a esos les pido que hablen, yo tengo que hablar. Entonces esa es la prueba de fuego para mí, el haberme metido yo mismo en situaciones que habrían sido impensadas para mí. Y no me las impusieron porque nadie me obligó a dar clases. Y ahí está la clave de lo que decía al principio. Yo sigo teniendo miedo, sigo siendo tímido, vergonzoso. Se me siguen cruzando un montón de pensamientos raros en la cabeza cuando tengo que grabar. Pero ¿sabes qué? Acá estoy.
dejo un poquito de lado todo eso, lo deposito acá en el mate y hablo. Y doy mi clase. Y predico cuando lo tengo que hacer. O presento un acto, algo que me han hecho hacer muchas veces este año, o me han invitado a hacer muchas veces, porque tampoco fue una obligación. Y acepté gustosamente. Entonces no me puedo quejar. ¿Y por qué decido hacerlo? Porque si no me desafiara a mí mismo a romper con mis propios esquemas para animarme a hacer las cosas que habitualmente no haría, estoy seguro que en 2, 3, 5, 10 años miraría hacia atrás a las oportunidades que tuve y me arrepentiría de no haberlas tomado. Y me preguntaría qué habría pasado si lo hubiera hecho. Tal vez en 10 años, mediante otras circunstancias, que no son dar clases, si yo no hubiera dado clases, tal vez en 10 años me animaría más a hablar. Y me sentaría en mi casa y diría, ¿y si hubiera dado clases? ¿Y si hubiera hecho esto y aquello? A lo que no me atreví. Y fui un idiota. Y perdí tiempo. Y oportunidades. De conocer gente, de compartir experiencias. De sumar a las vidas de otras personas. Que es lo más hermoso. Poder dar de mí, de mi experiencia, para que a ellos quizá les resulte un poco más factible la carrera que están haciendo. Estar en un estudio de televisión y saber que la prueba de fuego es tener que conducir un programa, lo que me ha pasado, y que las personas que están detrás de cámara estén corriendo de un lado para el otro, el camarógrafo, el sonidista, los productores, el director, cada uno en la suya, mientras uno habla como si estuvieran todos prestándome atención. Esa fue la prueba de fuego, hacerlo en ámbitos inhóspitos, complicados. En alguna ocasión me tocó grabar alguna nota o hacer una presentación delante de cámara en una cancha de fútbol en un partido que había terminado y que estaba terminando mal porque estaban a las pedradas y a los tiros atrás mío. Y vos no sabés si estás hablándole a la cámara como yo ahora y de repente te da una pedrada en la cabeza. Pero era el oficio y había que cumplirlo y había que hacerlo, y ahí estaba yo. Esa fue la prueba de fuego, hacerlo en las situaciones más inhóspitas, para que cuando llegué a un aula y todos estaban ahí esperándome, mirándome, decir, che, no es tan complicado esto como parece. Es mucho más difícil en una cancha con 20 tipos apedreándose entre sí atrás tuyo, peleándose, qué sé yo. Cuando uno se mete en estas circunstancias para desafiarse a sí mismo, y hay cositas más simples, hay cositas más complicadas, pero uno va siendo evaluado, puesto a prueba, para finalmente ser mejor de lo que eras en un principio, en un inicio. Y al que venciere, se le dará la corona de la vida. ¿Qué más? ¿Qué más podría decir? No tengas miedo, no tengas vergüenza, no tengas temor, no tengas timidez, no te pierdas en lo que te dice tu corazón, que es más engañoso que cualquier otra cosa. Cuando hay un propósito detrás, un fin, una meta, un objetivo claro, y cuando eso viene de Dios, todo lo que a vos te pase por dentro es viento en contra. Y lo mejor que podés hacer es ir para adelante, avanzar, superarte a vos, no necesariamente a los demás, no compitas con nadie, pero superar tus miedos, tus vergüenzas, tu timidez, tus quizá bajas expectativas sobre vos mismo, para que el día de mañana, cuando mires atrás, no digas, me arrepiento de no haber tomado esa oportunidad, de haber sido tan cobarde para no poder aprovechar este momento tan hermoso que me da la vida. Espero que eso te sirva como consejo, y espero que si te sirve me escribas un día diciéndome, che, escuché tu programa ¿qué día es hoy? Del 24 de agosto y me sirvió y me cambió y me fue re útil. Espero que
que así te resulte como alguna vez lo aprendí yo también y pude ponerlo en práctica. Dios te bendiga.